Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Reseñas. Hola, muy bienvenidos. Viste que quise arrancar y no pude. De hecho arranqué, pero con furcios, claro. Muy bienvenidos todos a nuestro programa número, Vanessa. 26. 26. Es un día especial porque es nuestro último programa. Cierre de temporada. Cierre de temporada. Segunda temporada al aire. Dopico, ¿qué se siente, Dopico? Usted que es la segunda temporada que está al aire. Yo estoy muy contenta de haberlo hecho y estoy muy contenta de terminar. Bueno, porque uno necesita descansar, sí. y bueno, y poder preparar otros asuntos para el próximo ciclo. Ahí está, para venir recargados con la tercera. Sí, hoy es un día muy especial porque entonces reunimos a todos los cornucópicos para acompañarnos. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Son cornucópicos, cornucopistas? ¿Qué son? A ver, que tenemos acá a Camilo, tenemos a Catalina y a Vanina. ¿Cómo se definen? Bueno, nunca se me había ocurrido definirlo, pero me parece que seríamos cornucopistas. Cornucopistas. Me parece. O cornucopianos. También, a ver. ¿Viste? Nadie dijo cornucópicos, Dopico. Bueno, no, yo soy tan original, ¿qué quiere que le diga? No me estaría importando. Cornucopianos me gusta más. Sí, ¿cornucopianos? ¿no? Sí, como cofradía. Claro, tiene una cosa de cofradía, de reunión que es más linda. Bueno, entonces cornucopianos. Hay gente que se pone de acuerdo en algo. Sí. Y Catalina, ¿cómo sería en tu generación? A ver, es verdad que las lenguas no son lo mío, o sea, no sabría decir cuál es el correcto, pero es verdad que lo que planteaba Vanina, eso de que me suena más a como a comunidad, ¿no? Como a intercambio. A comunidad, exactamente. Igual Vanessa se hace la cosa y pregunta porque no quiere hacer lo que tiene que hacer en este primer bloque, que es su trabajo, reseñar literatura, en este caso teatro. Qué feo, Dopico, dejar así en evidencia a la gente. No sé, bueno, yo soy experta en eso. Yo vengo con muchas ganas de hacer esta reseña. Es una reseña del libro Casi Humanos y otros textos para teatro de Sandra Macera. Libro editado por Estuario Editora, ¿sí? Así que, primero que nada, voy a desmentir sus palabras. Sí tengo ganas de hacer esta reseña. Primera cosa. No, porque empezó por el recreo, ¿vio? Bueno. No porque la cornucopia sea un recreo, sino porque hoy estábamos reunidos para celebrar nuestro último día. Usted estaba diciendo, su último día, bueno, vamos a dar la palabra a nuestro equipo de cornucopia en pleno. Sí, que nos han acompañado todo el año. Nos han tenido paciencia, Dopico, la verdad. Sí, fundamentalmente a usted. Bueno, yo no sé si la tercera temporada se iba a ser maltratada. No, está bien, me controlaré. Bueno, en fin. Pero vamos a hablar de este libro. Dale. Que el programa anterior dijimos, estamos como un poco, el anterior no, el otro, estamos como un poco en debe con el teatro, y la verdad que nos pusimos un poco a tiro en el último tramo. Repaso estuvo Sandra Escames hablando del libro de Santiago Sanguinetti. Tuvimos la entrevista con Adriana Ardogain, que están haciendo La pared medianera. Cierto. Que hay que apurarse porque ya van quedando menos funciones. Y el programa pasado, José María Novo. José María Novo, director de IGG, ¿verdad? Sí, la obra de Ibero Gutiérrez. Inspirada en Ibero Gutiérrez. En El Tinglado también. Exactamente. A las 19, ¿no? Depende del día, 19:30 los domingos, y los otros días creo que es más tarde. Puede ser. Pero bueno, eso se averigua fácilmente. Claro. En fin, pero bueno, vamos a hablar de este libro de Sandra Macera. Es un libro que se publicó este año, es fresquito. O calentito, si es un pancito que sale del horno. También. Da para buscar alternativas, hoy, Dopico. En fin. Bueno, lo que quería comentar es que Sandra Macera es una persona que está vinculada al teatro desde distintos roles, ¿sí? Digamos, es actriz, es también directora y también es dramaturga, ¿no? En este caso, lo que tenemos acá son 5 obras. Y el título es el título de una de las obras, Casi Humanos, pero bien podría funcionar un poco
como hilo conductor o qué como bien. leitmotiv de todo el libro. Por si alguno no ha ido a ver algún espectáculo de ella o no tiene mucho conocimiento, bueno, lleva unos cuantos años en la escena teatral montevideana. Sí, su nombre es... Sí, digamos, es conocido. de peso, es de Claro. peso. Pero viste que capaz que uno a No, veces está va bien, a ver la obra y no repara necesariamente en los datos. Y me parece que además, como no es tan habitual encontrar libros de teatro en las librerías, ¿no? De teatro nacional, Sí. por lo menos, ¿no? Si bien está la colección que está sacando el INAE, después creo que es efectivamente Estuario quien está publicando teatro, en una tradición que ya venía de Artefato, ¿no? Que ahí ya venía publicando Martín Fernández obras de teatro. A veces necesita un poquito más como de explicación, ¿no? De decir, bueno, quién es esta persona, Sandra Macera, como le digo, tiene experiencia en el rubro teatral desde distintos roles y ha sido muy premiada, ¿sí? Premios Florencio por la crítica, premios nacionales de literatura, premio Juan Carlos Sonetti, o sea que digamos ¿Y ha que sido está premiada reconocida. como dramaturga, como actriz o en todos los órdenes? Sobre todo como dirigiendo bien. y en la escritura, ¿no? Qué Como bien. dramaturga. Tiene 25 obras escritas, montón, y libretos para ópera, 4 libretos. Mira. Sí, viste como decir, bueno, el nombre de peso, pero a veces no tenemos todos los datos, No. no lo tenemos claro. Entonces, en ese sentido, me parece que también da ahí una información a tener en cuenta, ¿no? Una información relevante. Y formó su grupo de teatro, que es Teatro del Umbral, en el 98, y sigue funcionando Teatro del Umbral. O sea que también hay una trayectoria ahí, que a veces no es tampoco tan fácil sostener un trabajo colectivo durante tanto tiempo, y lo viene haciendo, y aparte, bueno, ha participado con Teatro del Umbral en distintos festivales nacionales e internacionales. Este libro, como les decía, tiene 5 obras. Los títulos son Las Madres del Monstruo, Mari y Mari, Ainara de Guernica, Casi Humanos, Antonina la Repudiada y La breve e imborrable vida de Peter Hinz y su hermana Eva. ¿Sí? Y bueno, la edición está muy bien, además porque varias de las obras fueron estrenadas. Entonces, al comienzo de cada texto tenemos como una pequeña ficha, ¿verdad? Bueno. Claro, que nos dice, bueno, cuándo se estrenó, en qué teatro fue, quién fue el elenco. Hay algunas fotografías de las obras. Eso para los estudiosos del teatro es fundamental también, porque después hay que ir a buscar las fichas, ¿no? Como es esto. Salir a relevar los datos. Sí, los datos. Sí, Si tenés programa, si no tenés programa, ir Claro. a mirar las carteleras de los tremendo. periódicos, ¿no? Entonces Sí. ahí está como concentrado, y en otras ocasiones también hay información un poco de la génesis de la obra, ¿no? Bueno, a qué partir bueno. de qué vino, cómo le surgió, por ejemplo, la Antonina la Repudiada, bueno, es un trabajo que continuó, que había empezado alguien más, y digo, por otras cosas, y como que se quedó interesada y enganchada, y entonces hizo esta. Entonces hay un montón de información que es interesante también de ver. Entonces es como que hace el recorrido del género dramático, ¿no? Esta cuestión de cómo surge la génesis del texto y después el espectáculo, la puesta en escena, los datos. Pero eso está consignado en el libro. Sí, por eso. Todos esos datos están en esa especie de ficha previa, Ahí está. Claro. ¿no? Que entonces en algún caso es que la obra por ahí no se representó, pero tenés algún otro dato, todo dato que aporta, digamos, ¿no? Entonces en eso, tal cual, ¿no? Tenía por acá anotado que no es un dato menor, sobre todo pensando de pronto en investigadores o gente que se dedica después a rastrear, bueno, cómo fue, dónde estuvo. Incluso a mí me llamó la atención que son todos, los textos están escritos entre el 2016 y 2025. ¿Sí? Pero de la gran mayoría de estas la llegó a poner en cartel, ¿sí? Claro. Y bueno, entonces de estos textos tienen también otra particularidad, y es que están pensados para un elenco reducido, digamos, son unipersonales o a lo sumo para 2 actores, ¿sí? Como una constante en las 5 obras. Obviamente que de pronto se desdoblan, ¿no? Que está pensado claro. que el actor haga más de un personaje. Bueno. Ya trabajando, digamos, con esa idea del desdoblamiento. Así O que un bueno. personaje a lo largo del tiempo. Yo las obras que he visto en general es un personaje que se desdobla en sí mismo en distintas etapas o estadios de su vida. Bueno, acá Qué interesante Es eso. bien lindo. Hay un poco de eso, sobre todo con la última,
con Mary. Peter Hinz y su hermana Eva, ahí aparece. Y en el caso de la primera, que son las madres del monstruo, Mary y Mary, se refiere a Frankenstein. Exacto, a Mary Wollstonecraft y a Mary Shelley. Que miró a Catalina Me siento porque pelada, usted sí, habló justamente de esta escritora. Entonces, ahí estaba pensado para que fuera hecho por una sola actriz, que se desdoblara entre Mary Shelley y Mary Wollstonecraft. Y también aparecen fragmentos de Frankenstein, también aparecen fragmentos de Vindicación de las Mujeres. Y además hay todo un trabajo con los objetos que ya está planteado en el texto, que es muy, muy interesante. Y en ese caso, además de que hay alguna fotografía, se dice en esta información que esa obra la representó Noelia Campo, ¿no? Por ejemplo, de cuándo y cuándo, etcétera, etcétera. Eso como para poner como ejemplo. En el caso de la segunda obra, que es Ainara de Guernica, lo que trata de representar es justamente el bombardeo a la ciudad de Guernica en el contexto de la Guerra Civil Española, y la protagonista, que es Ainara, digamos, es alguien que está recordando, y que ese bombardeo sucede cuando es una niña, ¿no? Entonces son un poco esos recuerdos, y ahí sí aparece esto que vos decís, Vanina, ¿no? De como distintas etapas. Lindísimo. Y sobre todo trabaja también un poco con los objetos como modo de alimentar la recreación imaginativa o recordatoria del personaje, Sí. y la traslación en el tiempo. esa obra. Yo tengo ahí como un dato de que lo consigna acá, pero que dice, bueno, que además se apoyó y trabajó con Leonardo Guizábal, que es profesor de euskera y conocedor de la cultura vasca. Entonces hay un trabajo también de tomarse todo muy, muy en serio. Que es profesor de historia, además, Leonardo Guizábal. Entonces él, me acuerdo que me contó un poco que estaba ayudando en esa obra, qué sé yo. Y lo que es también interesante es cómo se va a ver, por ejemplo, las repercusiones de esa situación que viven a partir de, digamos, el círculo más cercano de este personaje de Ainara. ¿Qué pasa con un abuelo, que era un abuelo muy como vitalista, muy de llevar adelante, qué sé yo? Bueno, ¿qué pasa después del bombardeo con ese abuelo, por ejemplo? La separación de las hermanas, bueno, en fin. Sí, ¿no? las consecuencias de la guerra. Exacto. Y entonces tienen, porque en todo siempre aparece, digamos, referencias, quizás en Ainara un poco menos, salvo por algunas canciones, siempre están también estas obras atravesadas por la propia literatura, ¿no? Esto que hablábamos de Mary Mary, Sí. Y en Casi Humanos, además de aparecer la literatura, también es como bien metateatral, porque tenemos un juego de que está prevista la obra para 2 actores, pero que van a desempeñar muchísimos personajes, y son personajes que ya los conocemos como personajes, ¿sí? Porque van a representar, por ejemplo, a Amanda Berenguer, que claro. sabemos que existió, pero casi que es un personaje de la literatura, ¿no? Sí, el Lautremont, pero también van a representar un poco los hermanos de Casa Tomada. Bueno, como lo que conversamos sobre el último libro de Cristina Peri Rossi. Ahí está, exactamente. Esto del personaje persona, ¿no? Que aparece como ficción, siendo persona antes, pero que también siendo persona ya era personaje. Claro, o para nosotros ya son personajes, sí, claro, además. Claro. Y si bien uno podría decir, bueno, es el tópico del personaje que se da cuenta de que es personaje, ¿no? Y que va haciendo como distintas encarnaciones, está muy bien porque hay como un ida y vuelta, ¿no? Si es el actor que se da cuenta que está actuando, si es un personaje que a su vez está actuando, y es un poco como metáfora, ¿no? También del tomar conciencia de quién es uno, dónde está, cuáles son esos límites, y obviamente da para pensar mucho entre los límites de la realidad y de la ficción, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es súper interesante, y además viene con toda esta otra carga de que aparece en todo este espesor que es la propia literatura, ¿no? Claro. Que eso va a atravesar muchas obras. La cuarta obra, que es Antonina la Repudiada, nos presenta la vida de Antonina Tchaikovsky, ¿no? Es decir, la que fue esposa de Tchaikovsky, viuda, pero una esposa justamente repudiada, una esposa que nunca fue deseada como esposa, ¿no? Que estuvo allí para ocultar
digamos, la condición homosexual de Tchaikovsky. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa mujer que se casa enamoradísima, que Tchaikovsky había sido su profesor de conservatorio, que sufre, ¿no? Y que a los pocos meses, él ya está, semanas casi, que está pidiendo el divorcio, y cómo va a terminar en un manicomio, ¿no? Pobre, claro. Entonces, bueno, también, sobre todo porque, bueno, una historia que uno no conocía, por ejemplo, y la última, que tiene este título un poco más largo, que es La breve e imborrable vida de Peter Hinz y su hermana Eva. Pensé que era la triste historia, ¿no es? De Cándida. Cándida y su abuela desalmada. Pensé que venía por ahí. Bueno, es casi. que por eso imita un poco esa forma. El título ya es un relato. Sí. Y bueno, y es la vida de Peter Hinz, que muere a los 16 años, víctima del totalitarismo nazi, ¿no? Que va a morir en Auschwitz, y Eva es su hermana, pero se conservan los diarios que lleva este muchachito, y entonces, bueno, es como un reencuentro en la muerte, ¿no? Y ahí también aparece la literatura, porque lo que dicen es, esto es un poco como el viaje que hace Odiseo al Hades, ¿no? Con quien se reencuentra, que se reencuentra Odiseo con su madre y que no puede abrazar porque es una sombra. Bueno, acá son estos hermanos y cómo se tratan de recordar y bueno, qué es lo que hizo o no hizo. Entonces, esto que yo decía de que el título puede ser como un leitmotiv de todas las obras, es porque uno puede decir, bueno, son casi humanos porque están como en el límite, ¿no? ¿Qué pasa cuando un humano se lo pone en el límite? Por el límite de las experiencias, el límite de la vida, en este caso, porque ya sea en los personajes que no saben, ¿no? Si son personas, si son personajes. Claro, ese es un límite muy frecuente en ella, porque como rescata frecuentemente figuras de la historia, claro, quedan un poco en ese limbo, ¿no? Están representándose a alguien que fue y sin embargo están siendo representación. Entonces está ahí, y también después pensando en estas como condiciones, ¿no? Ya sea las experiencias de guerra, tanto en el caso de Ainara como en esta otra, bueno, cómo sobrevive una persona en el límite, ¿no? Y a veces pueden ser casi humanos, porque bueno, se ven casi reducidos a una condición que se le quiere quitar la humanidad. Y en otro caso son casi humanos, uno podría decir, por lo excepcionales, ¿no? Si pensamos en el caso de las dos Mari, ¿no? Claro, también es bastante frecuente las figuras femeninas en la dramaturgia de Sandra, que también están de alguna manera deshumanizadas. Sí. Entonces también por ese lado. Sí. Por eso digo, quería decir como dos o tres líneas. En el sentido de postergadas, de ignoradas, de desconocidas. No, es que eso es imaginadas, de eso. Eso es toda una línea, ¿no? Por eso ese casi humanos es tanto por demás como por menos, ¿no? Claro. Y me parece que es como re interesante, y sí, casi todos son personajes, figuras femeninas fuertes, o importantes, y está como muy, no sé, muy poético también el texto, ¿no? Más allá de que uno obviamente que va a ir leyendo, va tratando de representarse en su mente cómo sería esa representación o esa apuesta, el texto es bastante poético, bastante lindo, también para leerlo, simplemente para leerlo. Las obras que yo vi llevadas al escenario, cuyos títulos no recuerdo, pero no importa, ese aspecto poético se daba fundamentalmente en ese diálogo con el objeto. Y el texto, por supuesto, acompañado por el gesto y por el ambiente creado por la actriz, tenía él mismo, manaba una cosa muy poética. Acá está como pensado en algunos casos que vos decís, bueno, sí, esto realmente ya está pensado de esta forma, bellísimo. Yo recuerdo haber visto una que no está recogida acá, que también aparece un poco el trabajo con los objetos, con el cuerpo, cierto extrañamiento visual, pero bien logrado, que era Hotel Blanco, que era sobre los últimos días y el suicidio de Akutagawa.
Ah, mira. Sí, que está bárbara, esa- está buenísima. Esa la habían hecho en el Solís. No la vi. Estaba muy buena. Así que bueno, esta es la recomendación. Ya la veo, Dopico, ya la Sí. veo ahí amagando a mostrarme el reloj. Yo he visto la obra de Sandra, pero no he leído nunca. Me da mucha curiosidad todo lo que estás diciendo, porque quisiera saber cómo funciona la didascalia. Claro, yo he visto a los actores y a los objetos funcionando y creando. Sí, Claro, sí. el espectáculo. Claro, Bueno. creando el espectáculo, pero nunca leí su obra. Entonces Son me está- bastante, por eso me son está bastante dando mucha curiosidad descriptivas. ese Ahora te lo libro. llevas y lo bichás. Son bastante descriptivas y incluso digamos, el formato clásico de ponerte el personaje y la Sí. palabra, bueno, está como un poco distinto. Entonces también le da Mira. cierta fluidez a la lectura. Mira. En eso Bueno. está muy bien. Así que bueno, Tengo novedad. vamos a cerrar por acá con la recomendación de Casi Humanos y otros textos para teatro de Sandra Macera. Y volvemos en un ratito. En un ratito. Con el segundo. Bloque. Muy bien. Así es la radio. Libros en el aire. Vida universitaria. Convenio entre la UDELAR y la CJ. La Universidad de la República tiene un convenio vigente con la Asociación Cristiana de Jóvenes dirigido a la comunidad universitaria a través del Servicio Central de Inclusión y Bienestar. El convenio está dirigido a estudiantes y funcionarios universitarios y establece descuentos en el pago de la cuota. Más información en udelar.edu.uy.
Hace 40 años nació Brecha. Hoy seguimos abriendo espacios de diálogo, escuchando y construyendo junto a quienes nos leen. Porque el periodismo crítico y comprometido se sostiene en comunidad. Brecha, 40 años. En cada crisis se abre una brecha. El Clínicas atiende al 12% de la población, forma médicos, personal no médico, investiga, cuida y sigue fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Sabes lo que haríamos si estuviera integrado? Mejor atención, más recursos, más país. En un mundo de cuidados, cuidemos a quienes nos cuidan y nos enseñan. Invertir en educación pública es invertir en el país y es saber cumplir. Intergremial Universitaria. En la mitología griega, Caronte es el barquero del inframundo con aspecto de anciano. Era un marinero encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado al otro de la Estigia o del Aqueronte. Caronte conduce la barca fúnebre, pero no rema. De ello se encargan las mismas almas. Se muestra con ellas como un verdadero subalterno. Caronte fue castigado luego de haber permitido que un viviente penetrase en el reino de los muertos. Por ello, estuvo 1 año encadenado. Esto es Caronte. Un podcast sobre la eutanasia en Uruguay. Viernes a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia. Y volvemos entonces con la cornucopia extensa hoy. Extensa. Viste que nos fuimos escuchando una linda musiquita. Sí, Surf Rider, de los Lively Ones. Esta música así de la película de Pulp Fiction. Sí, Pulp Fiction, pero bueno, música surf, como ir anticipándonos al verano, playita y todo lo demás. Buenísimo, me encanta. Ya que estábamos en el último programa, yo lo pensé para vos, Dopico. Yo pensé, playita. ¿Qué es lo mejor del verano? Para mí es leer lo que tengo ganas, entre otras cosas. Ah, bueno, muy bien. ¿Cuál es tu lista de lecturas para el verano? ¿Sabes que pensé en traerla? Pero dije, ay no, porque en realidad estoy como muy botánica y entonces estoy leyendo sobre árboles y sobre bosques y entonces dije, no tiene nada que ver con lo que suelo leer. ¿Por qué te pusiste botánica? Y bueno, porque, no sé, hay algo que... Yo creo que la columna sobre Sibila Merian tuvo algo que ver. No, pero me pasa, bueno, desde La Flor del Diente de León atiendo como algunos aspectos de la naturaleza que en este último tramo de mi vida, ¿no? Que como desde la contemplación, no desde el estudio, pero ahora me da ganas de tener terminología, de si quiero nombrar algo del árbol, tener el término, si no tenés el término, no tenés el árbol, qué sé yo. Claro. Entonces estoy teniendo esa... ¿Te vas a aprender los nombres en latín, por ejemplo? No, claro que no. En latín no, me aprenderé los nombres, pero me encantan los árboles, bueno, nada, esas cosas. Entonces tengo esa curiosidad de leer aspectos que no tengan que ver con la ficción ni nada, así como más disfrutando de la lectura. Está bien. Bueno, tenemos a nuestro equipo de cornucopia en pleno. Sí. Ya lo comentamos al comienzo del programa. Está acá Vanina Rey, Catalina Zavala y Camilo Freire, que por primera vez los tenemos a los tres. ¿Se conocieron o no? Se conocieron. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy agradable, muy agradable. Parecen seres humanos. Sí, pasa esto de que hablamos mucho, ¿no? Pero de que con la virtualidad, sin darse cuenta, uno pierde un montón de cosas que son como, o sea, fueron como las más comunes por muchos años y hoy con todo esto lo digital como que se escapan cosas también. Del encuentro, decís, de la presencia. Sí, claro. Ahí está, ahora sí pueden decir somos un equipo, existimos. Totalmente. No somos productos de inteligencia artificial. Por eso generados. es cornucopianos. Ahí está. Claro. Bien. Por eso es lo que está peleando Cata ahora. Muy bien. ¿Y qué tienen previsto leer en el verano? Digo, ya que me preguntaron y confiesen ustedes, ¿o no tienen previsto? ¿No tienen ya libros comprados ahí esperando? Yo sí, son unos. No, yo 4. tengo viejos libros que quiero releer. Ah, bien. Por ejemplo, quiero releer Rayuela. ¿En serio? Sí. ¿Y no te parece una experiencia de una época? Es probable que sí, pero quiero comprobarlo. Quiero comprobar si en esta época me queda anacrónica o fuera de época, o bueno, pero tengo ese antojo.
¿Quieres hacer el experimento? Quiero hacer el experimento, exactamente. Arriesgado experimento, además, ¿no? Bueno. Porque después, capaz que son como libros existenciales, claro, eso, ¿no? Que uno leyó una etapa de la vida, modeló su sensibilidad. Pasa mucho, ¿verdad? Y volver a eso es todo un riesgo. Es todo un riesgo, pero bueno, vale la pena correrlo, yo qué sé. No será la primera vez que me pasa, por otra parte. ¿Cuántas veces me he arrepentido tanto de volver a leer algo que estaba bárbaro donde estaba? En el recuerdo. Bueno, y después me da muchas ganas de mirar libros de arte, cosa para la que no he tenido mucho tiempo últimamente. Eso nada de recorrer un cuadro, siempre por supuesto en reproducciones, ¿no? Descubrirle los fondos, los objetos, los yo qué sé, todas esas cosas preciosas que tiene un cuadro cuando uno lo mira con ojos inocentes y con lentitud. Claro. Que son dos modalidades que en general no practicás si estás trabajando, preparando, armando. Bueno, esto un poco que decía Alejandra, ¿no? De tener el tiempo de la contemplación. No correr, sino, bueno, instalarse aquí y ahora, este cuadro en tu caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, y disfrutarlo. Claro. De repente hay cuadros que he visto 70.000 veces, que los conozco, pero me dan ganas de reconocerlos. Sí. Bueno, estoy un poco volvedora. Por lo que estás un poco volvedora, ya veo. Un poco volvedora, acabo de descubrirlo. Y bueno, son momentos. ¿Volveré? Son momentos. ¿Y vos, Cata? Yo estaba pensando, así lectura como pendiente para el verano no tengo. Es verdad que este año yo siempre fui a leer mucho y este año por H por B también creo por tener que leer mucho por cuestión de trabajo, como que desde el placer he leído bastante menos que otras veces. Y la última lectura que hice, no sé por qué me metí en ese camino, que fue La naturaleza de los dioses de Cicerón. O sea, se me dio por ahí y fue difícil. Entonces fue como que dije, ahora desenchufo un poco. Pero, no sé, hace tiempo que no leo ninguna novela, por ejemplo. Nunca fue como mi género así para leer. Y es verdad que también, volviendo a relecturas y eso, con todo lo que hemos hablado de Frankenstein, por ejemplo, lo tengo ahí, como que tengo ganas de releerlo. Pero ese es un pendiente para mí. ¿Sí? Por ejemplo, jamás leí Frankenstein y quiero leerlo. Bueno. Yo fue de los libros que más me marcaron. Sí. 100%. Pero también te da un poco ese miedo, como de repente volver y perder ese encanto que te dio esa primera lectura, ¿no? De repente que, no sé, eras más chica o lo que sea. Bueno, y como que se te pinche un poco. Sí, total. El descubrimiento siempre es fantástico. 100%. Yo creo que eso no pasa con el cine. Vos sabés que te pensaba de volver. Por ejemplo, y hablando de cines y novelas, cada vez que vuelvo a ver El Gato Pardo me parece una película cada vez más admirable. Uh-huh. La de Lancaster. Sí, claro. Y el libro me impresionó muchísimo. Me pareció como un libro definitivo, digamos. Pero no sé si volvería al libro. En cambio, con la película podría volver 1.000.000 de veces, porque sé que cada vez que me voy a encontrar con la película, ¿no? O sea, que la diferencia de los géneros, digamos, o de los lenguajes artísticos. Está bárbaro eso que decís. Rever cine es una experiencia que no se agota. No se agota nunca. No se agota. Y uno como que le va agregando cada vez una capa nueva, ¿no? Sí. O sea, capaz que uno es más preso de la película la primera vez que la vio, más presa del efecto que el director buscó. Y a más vistas vas como viendo cosas la construcción nuevas. De toda esa trama. Sí. Y en ese sentido, bueno, volver a algún cine, siempre. El Séptimo Sello, por ejemplo, es... Ahí va. Con la ópera pasa lo mismo, ¿no? Uno podría ver 500 millones de veces Don Giovanni y cada vez que la ve de vuelta le va a encontrar otra capa, le va a encontrar otra vuelta. Pero con los libros, con lo que decías tú, vos sabés que yo no me animaría a leer algunos libros que ya leíste, que me impresionaron mucho cuando era chiquilín, porque tiene el riesgo de volver a lo que quisiste, y hablando de Tchaikovsky, y encontrarte de repente volvés de viejo y ya no había nada. No sabes si en la cosa o en vos mismo, pero ese riesgo existencial, esa apuesta existencial está complicadita a veces. Bien, hablando de relecturas, vi que nuestro compañero Daniel Quijano publicó en su Instagram que iba a releer por 6ª vez El Quijote. Claro, hay gente completo. rara, ¿no? Estamos Saludo para nuestro querido Daniel y para Sandra, que también son parte de aquí de Claro, sí. Y yo hace unos días vi en librerías que está este libro de Stefanel, que lo que hace es reunir, digamos, 10 columnas que armó en algún momento sobre Cervantes y El Quijote. Así que bueno, estoy recién arrancando. Esta es una
una lectura y bueno, y la promesa de poder prestarlo si lo quiere Daniel Quijano en su momento, cuando termine de leer El Quijote. Sí. Esta es una de las lecturas que viene ahora. Y nosotros tenemos un programa pendiente sobre Quijote, que lo queremos, de verdad nos da mucho gusto preparar y como lo queremos hacer bien, siempre lo terminamos postergando. Salió este año una edición muy importante de Quijote, no me acuerdo la editorial, pero lo hicieron, se agregaron ensayos de varios estudiosos y entonces, claro, la idea es venir con todo eso ya actualizado y leído y, digamos, pronto como para compartir también, ¿no? Acá en el programa. Sí. Así que voy a leer Bosques y Quijote. Bueno, pero leyendo Quijote podés aprender un montón sobre y bueno, algo, sí. También leyendo El viaje de Larrañaga. Si querés que me encanta un montón el viaje de de cosas Larrañaga. de la ¿Y sabés lo que flora? tengo pendiente para volver? Que hablando del volver en las lecturas, pero lo quiero volver porque me encantó y ahora lo quiero como profundizar. Días de ocio en la Patagonia de Hudson. Por favor, yo disfruté mucho esa lectura, pero además me hace pensar en todo lo que la problemática o el alcance del lenguaje, todo lo que es previo al lenguaje, cómo el entorno condiciona nuestro lenguaje, y me gusta, bueno, y además Hudson escribe, ¿no? Desde esa pluma romántica que hace que todo suene bien de última, y me gusta también como un registro y testimonio de un viajero, y que desde ese testimonio se pasa a algo que parece otro tipo de lectura, ¿no? Que digamos, el estilo de Hudson hace que parezca como algo novelado, ¿no? Y sin embargo hay un registro muy interesante de toda su experiencia visual, fundamentalmente en la Patagonia. Así que sí, me encanta y lo recomiendo y lo tengo que leer, pero ese va de la mano con la lectura de los bosques, porque me parece que es interesante el diálogo que se puede dar o no en esto del territorio, como también hace al discurso, ¿no? Cómo se dice eso que está alrededor, desde qué lugar. ¿Con qué palabras? Sí, con qué palabras y cómo se piensa. Hudson allí plantea cómo ese entorno de la nada misma hace que el lenguaje tenga que ver más con lo visual y no con la palabra, y cómo el discurso se va llevando casi hacia atrás, como volviendo a lo nulo, volviendo a lo previo a lo lingüístico, ¿no? Y entonces es un ejercicio muy interesante para la lectura, que me hizo cortar mucho también a la novela que reseñamos de Han Kang, la premio Nobel del 24, Clases de griego, que también hay todo un planteo filosófico en torno a el lenguaje como medio de comunicación, ¿no? Y bueno, el alcance y las limitaciones. Y capaz que tocar o sea, ese punto en el cual un paisaje o un territorio se encuentra con el lenguaje, porque esa gente, para nuestra cultura, está viendo un paisaje que no tiene palabras previas, ¿no? Eso es, para mí eso es, o sea, y fundan con sus palabras ese lugar. Sí. Y lo hacen desde un lugar bastante descentrado, porque viste que a mí siempre la literatura de Hudson me da como un gran sentido, como de un paraíso perdido, ¿viste? Sí. De un tipo que siempre se elegía con Hudson, ¿no? O sea, ve un mundo, pero siempre hay como una distancia con respecto a eso. Y pensando en el Quijote, yo qué sé, Quijote se mete en la sierra, ¿no? Y ahí puede encontrar pastores antiguos. Todo su paisaje ya está poblado de una mitología, y puede recurrir, bueno, es muy quijotesco eso del libro que cita libros, pero está todo densificado, ¿no? Y quizás Hudson no tenía eso, no podía densificar la mirada con otras miradas previas que lo ayudaran, ¿no? Claro. Y además que hay una distancia ahí, porque yo pensaba esto que decís, bueno, no había un lenguaje para ese territorio. Pensando en las crónicas, las primeras crónicas, las crónicas de Indias, que en realidad ahí vienen con la interfaz que es la literatura, ¿no? Claro. Que ven algo y lo que dicen es: acá está la fuente de la eterna juventud, acá está el dorado, acá están las sirenas. Claro. Y decís, no hay nada de eso. Pero fíjate qué bueno sería dialogar, ¿no? Hacer un programa, ya planteamos temático. Imagínate esto del
de esos, no sé, el diario de Colón, ¿no? Ponele, y esto de Magallanes, de Hudson, pero por oposición, ¿no? Como la exuberancia, el encuentro, no sé, siempre digo, ¿qué pensó Colón cuando vio, o la tripulación, la gente que fue con él, cuando vio ese papagayo por primera vez que se cruzó frente a sus ojos, ¿no? Y bueno, y lo mismo este otro viendo la roca, el musgo, y entonces fíjate trabajar esos textos a la vez, qué interesante, ¿no? La falta de vocabulario por lo exuberante y la falta de vocabulario por lo nimio, de repente, por lo... Sí, yo lo pensaba en el caso de los cronistas también, porque es, bueno, ¿qué es lo que tengo conocido, no? O tener que referir a determinada construcción, decir, bueno, y es tan grande como la iglesia, ¿no? Claro, como siempre tener que recurrir a... la definición de lo nuevo en función de cosas ya conocidas. Sí. Entonces, Sí, es grande como tal, es rojo como tal. Por eso, siempre tenés que recurrir a algo como para nombrar eso. Sobre todo en la descripción de la flora y de la fauna, ese es el recurso que usan. Es de lo más interesante. Porque ahí es el encuentro con la maravilla, con lo que nunca se vio. Claro, digamos, claro. ¿no? Pero a su vez hay todo un imaginario alimentado por los mitos, por las leyendas, por todo, bueno, que es lo que se quiere encontrar y lo que hay. Encontrar. Por eso. Claro. Sí, lo que pasa es que la mirada no es única también, porque yo me imaginaba, ¿no? El cronista, las crónicas también son muy utilitarias. Sí, Colón viene a buscar oro, entonces dice oro. ¿Qué es esto? Dice, ¿es como Sevilla en abril o es como el paraíso? ¿No? Y en ese ya hay un mundo, ¿no? en esa disyunción. Después tenés esa, ¿no? El científico, el curioso. Claro. Y después tenés el maravillado, ¿no? Y capaz que eso se mezcla. Yo creo que en algún punto se mezcla. Claro. No, y también pero hay están otros, las tres miradas, ¿no? Y también están esos otros intereses, ¿no? De que las crónicas son para justificar ese viaje, y para pedir para otros, conseguir la financiación, otros. ¿no? Sí. Hay mucha cosa para leer, pero bueno, es lindo de ver. Y si te gusta un programa así, me gusta. Ya que estoy pensando, también esto que se vio América como la utopía, el lugar donde todo se podía empezar de nuevo. Quería decir, en los maravillados de los que hablaba Camilo, está Melissa Melián, que estuvimos nosotros hablando. Fue la maravillada por lo que había visto en Europa, vino en ese viaje tan particular a Surinam que había venido, claro, del cual ya hablamos la otra vez, a descubrir lo que le había maravillado en Europa, pero quería conocer en términos reales, no describirlo en relación a una cosa u otra, sino verlo para poder estudiarlo. Su interés era científico. Pero bueno, los científicos también se maravillan con aquellos que los seducen, ¿no? Sí, claro, se conmueven. Es una cosa también de siento que lo hacemos hasta el día de hoy igual, ¿no? Como esto de necesito tener el control y cuando no lo tengo, porque me enfrento a algo que no conozco, como que la necesidad imperiosa de eso, de compararlo con lo más parecido que puedo tener en mi imaginario, ¿no? Sí, total. Sí. Ahí uno puede como comparar esas, ¿no? Como bibliotecas, con qué se viene o a través de qué se lee, ¿no? Porque bueno, son de pronto las bibliotecas científicas, pero también son estas míticas, ¿no? O legendarias. Así que bueno, se podría hacer algo. Bueno, ahí tenemos una linda beta para trabar el año que viene. Sí, me encantaría. Vayan anotando, porque no se lo vamos a preguntar al aire, pero sería bueno que nos acompañasen el próximo año. Pero después igual hablamos de los contratos. Ahí está. Dopico, ¿le parece hacer una mini pausa? Es cierto, estamos repasados. Dale. Mini pausa. Escuchando MBD Noticias, el informativo. Así es la radio. Libros en el aire. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18 horas. Bueno, el plan surge de un conocimiento de que tenemos una alta deserción de estudiantes. En 2023 hicimos una evaluación del rendimiento que habían tenido los estudiantes en la prueba inicial y en los cursos posteriores a los que se anotaron. A partir del diagnóstico y de los resultados obtenidos se diseñaron 2 trayectorias complementarias a la trayectoria tradicional de la currícula sugerida.
Yo al ingresar a Facultad de Ingeniería, al realizar la prueba inicial, me había sacado menos del 20%, por lo tanto hice matemática inicial y el taller, que es taller básico de estrategia y orientación, obligatoriamente, y el taller me había ayudado un montón a saber cómo estudiar, saber cómo afrontar algunos problemas. Sé que el espacio de orientación y consulta está siempre para nosotros. Sentir que la Facultad de Ingeniería es mi segunda casa. En este pedido presupuestal ya están incluidas algunas de estas situaciones que son conocidas por todos los servicios de la universidad. Avanzar en herramientas presupuestales que nos permitan ayudar a acompañar los trayectos de los estudiantes va a ser directamente beneficioso para el país y a la larga va a generar muchas capacidades. Vida universitaria. Nuevo decano de la Facultad de Ciencias. La Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias eligió por votación unánime al doctor Juan Cristina como nuevo decano. El nombramiento será efectivo desde el 1 de enero hasta el 27 de octubre de 2026. Más información en nudelar.edu.uy. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Nos encontramos todos los primeros martes de cada mes a las 20 horas por Uniradio 107.7 FM. Regenerades, hablamos para regenerarnos. Hacías a radio. Libros en el aire. Hacías a radio. Cornucopia. Bueno, y en los últimos minutos del programa de hoy, también en esta cornucopia extendida, voy a meterme y hacer un anuncio para contarles a todos que entre el día 5 y el día 6 de diciembre se va a llevar adelante el primer encuentro rioplatense de la palabra Género en Escena. Es un evento artístico que propone reflexionar sobre la narración oral y escénica como herramienta para pensar en torno a esta palabra y el alcance, repensar el discurso sobre el género, ¿no? Y la palabra género concretamente, no el género, sino la palabra en lo que es la escena. Esto lo organiza la Comisión de Cultura de AEBU y está a cargo Mariela Fode. Hay invitados del extranjero, de Argentina, Claudio Ledesma y Gabriela Tourny. Y eso es lo que quería avisar. Por información, comunicarse con la Comisión de Cultura de AEBU, Mariela Fode, ahí está a cargo de esta actividad. Y bueno, entonces... Así que tuvimos dentro de la cornucopia extendida una mini cartelera, digamos. Sí, una mini, porque bueno, se nos terminó el ciclo, entonces no podemos programar encuentros. Pero bueno, yo ahora que Catalina decía, bueno, esto de la virtualidad nos hizo perder un poco algunas cosas y en este reencuentro y qué sé yo, saber si ustedes ya habían hecho radio, si les gustó la idea, porque también es esta cosa de venir, de estar, y que es un ciclo de radio un poco particular porque también sale por streaming. ¿Qué les pareció la experiencia? Yo nunca lo había hecho, más allá de prácticas en la facultad y ese tipo de cosas. Al principio me daba un poco de respeto porque es eso, esta cuestión de como estar al aire, que lo mío era lo escrito, que tiene como toda otra manera de trabajar, desde el pensado del contenido hasta eso, ¿no? Como prepararlo. Y nada, me gustó, siento que fue como una experiencia eso, que no había tenido nada similar antes y como que también me hizo crecer un montón en ese sentido, como desde lo de la comunicación. Muy bien. Sí. ¿Camilo? No, el tiempo es complicadísimo. En la radio el tiempo se materializa y para el que no tiene oficio siempre queda grande, siempre queda chico, ¿no? De repente Catalina, que sabe estas cosas y puede medirlo, tiene otra dimensión que si uno ingenuamente viene, se va a chocar con eso. Pero estuvo buenísimo. ¿Lo sufriste?
En algunos momentos lo sufrí, en algunos momentos lo sufrí y en otros fue grato. También, para el que no sabe, hay un poco del orden del evento, del acontecimiento. A veces las cosas pasan, cristalizan. A veces las cosas, por alguna misteriosa razón, no cristalizan como uno quiere, ¿no? Eso pasa también en la radio. Sí, no sé, le pasa al que no sabe, al que no tiene oficio, ¿no? Bueno, sí, desde mi experiencia fue un poco así, como que vos podés preparar mucho la instancia, pero como que a última medida como que nunca sabés bien lo que va a pasar, o nunca sabés cómo cuál va a ser el resultado tal cual, y eso también como que te condiciona un poco. Hay que tener un poco de oficio de actor y bueno, improvisar con total, lo que ¿no? sí, totalmente. Asumir los accidentes, digamos, lo contingente del momento y salir al aire igual, ¿no? Salir a escena igual. Sí, tal cual. Sí, tiene algo de aventura. Yo nunca había hecho radio, había estado en algún programa al que me habían invitado por alguna razón para hablar de algo, pero no formaba parte del elenco, digamos, como en este caso. Me ha gustado muchísimo hacerlo, me ha encantado compartirlo, y hoy que lo compartimos en plenario, me gusta más todavía. Y bueno, siempre que uno tiene que preparar algo para entregarle a otro, que bueno, más o menos lo que he ido haciendo a lo largo de la vida con el tema de las clases, se exige mucho y aprende y se divierte y después rectifica lo que hizo y lo repiensa, y entonces siempre es nutriente para convencerse de que lo que hiciste estaba bien o estaba más o menos. Y bueno, sí, lo que dice Camilo es cierto, ¿no? El tema del tiempo, uno tiene cierto oficio por trabajar en clase, no sabes bien cómo, pero se te va metiendo un reloj adentro que resulta cuando terminas la clase toca el timbre. Siempre está por sonar un timbre. Claro, yo qué sé, sí. Pero hay un momento del ejercicio docente en que las dos cosas pasan al mismo tiempo. Sí. Cuando vos terminás la clase toca el timbre, decís, pero ¿y esto? Se te fue integrando el tiempo. Claro, es totalmente diferente acá, ¿no? 10 minutos. Pero bueno, la primera vez me sentí que me sobraba, que me quedaba, que me iban a faltar las palabras, que me iba a sobrar el tiempo, que ¿no? Bueno, más o menos salí como pude. Y después en las siguientes ya me sentí un poco más capaz de controlar la situación. Bueno, será que uno va adquiriendo oficio, como dicen ustedes. Yo las veo a ustedes tan sueltas y tan... La verdad me da hasta como una envidia. Porque nos reímos de nosotras mismas también, claro, porque yo me trabo todo el tiempo y bueno, es parte también de mi naturaleza, me río y sigo. Pero es muy lindo compartir y es muy lindo tener experiencias nuevas, y bueno, un poco lo que te pasó a ti, descubrir que sos capaz de otras cosas que no eran las que practicabas todo el tiempo. Sí, eso está buenísimo. Infinitas gracias a las anfitrionas por la confianza y por habernos dejado surfear. Por exponerse. No, y por habernos transmitido esa sensación de seguridad, ¿no? Y de muletas y de apoyos de libertad al mismo tiempo. Ahí va, que permitieron que todo lo que hubo de fluido pudiera acontecer. Sí, nunca nos encorsetaron, todo lo contrario. No, para siempre nos hicieron sentir re bien. Fue una alegría recibirlos. Para que llegue el momento de las flores, las agradecidas somos nosotras. Ha sido una experiencia preciosa. Tan agradecidas estamos que en un esfuerzo de producción sin precedentes, jamás nadie lo hizo, vamos a hacerles entrega de unos regalitos, un pequeño obsequio para cada uno. Dijo usted que los tiene cerca las compañeras. Bueno, está bien. Yo podría quedarme con el de ellas, ya que lo tengo tan cerca. Pico, a ver, por favor. A ver, muchas gracias. ¿Qué será? A nadie se le ocurrió nada nunca antes hacer esto. No, esto es sin precedentes. ¿Viste? Totalmente. Tremenda taza. Para que le pongan lápices o puedan tomar algo. Preciosa, muchas gracias. Ese recuerdo. Pero siempre le voy a hacer caso a la flecha que va hacia arriba. Yo lo voy a usar para tomar café con leche. Nunca voy a hacer... No pongas la taza para abajo. Aunque en esto de estar reviendo rayuela y todo lo demás estás yendo hacia atrás. Todo pensado. ¿Viste? Es el ciclo. Es el eterno retorno. El ciclo lector. Es el ciclo lector. Y bueno, ¿les parece que cerramos entonces este último programa? Y bueno, agradecemos también a Uniradio, agradecemos a Gabriel Gali, agradecemos a Diego, agradecemos a Gastón, Pepe, Diego Varela, las compañeras también que siempre están, por ejemplo. Sí, y Candelaria, me estoy acordando ahora el nombre, pero me faltan dos más, claro. Ellas saben quiénes son, estamos muy agradecidos con todos y de verdad siempre es una alegría venir a Uniradio, acá a la FIC. Muy bien, agradecemos nosotros también, no solo estar acá, sino a todos esos compañeros que todavía no conocemos, pero que realmente nos reciben siempre con la mejor onda. Estupendamente. Lo mejor. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Bueno, hasta el año que viene entonces.